Bueno, que Dios les bendiga. Qué lindo poder volver a vernos, ¿eh? Después de este largo periodo de no estar juntos, de no poder visitarnos, de no poder compartir. Gracias a Dios porque podemos estar de nuevo tratando de comunicarnos y sobre todo siguiendo adelante, sabiendo que a pesar de esta larga pandemia, la Iglesia de Cristo sobrevivió. Y no solamente sobrevivió, sino que se superó. Porque creo que este tiempo no ha sido un tiempo malo, si bien que hemos tenido que sufrir quizás muchas pérdidas en familiares, en amigos, en compañeros, pero creo que ha sido un tiempo que la Iglesia tiene que haber capitalizado, porque lo que Dios tiene de aquí en adelante es algo que nos va a superar. Y la Iglesia tiene que estar entrenada y preparada. Tenemos que estar preparados para lo que Dios tiene para con nosotros. Y creo que es un tiempo donde la Iglesia necesita madurar. Siento de parte del Señor en este tiempo y vengo orando y es mi preocupación como siervo del Señor de que Dios se revele a su iglesia. Vivimos en un mundo muy conflictuado, donde hay una carencia no solamente económica, sino una carencia moral, una carencia social. El mundo está en un conflicto. Pero la iglesia se tiene que levantar como un poderoso gigante para poder cumplir la tarea que Dios nos ha asignado de ir y predicar el Evangelio. Pero para eso necesitamos estar entrenados. Y no solamente para hablar, sino para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser verdaderos hijos de Dios, sobre todo, no solamente ser llamados, sino escogidos por Dios para cumplir una tarea en la sociedad. Para no solamente llamarnos cristianos como un rótulo, no solamente hacer las cosas rituales que podemos hacer dentro de la iglesia, de cumplir los actos y todo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, de la manera que lo hacemos. Aquellas cosas que pueden llegar al corazón de Dios para poder levantarnos en la autoridad y en el poder de Jesucristo. Creo que viene un tiempo sobrenatural. Y cuando hablo de algo sobrenatural, desde las pequeñas cosas que nos acontecen cada día, esas pequeñeces que nos ayudan a aumentar nuestra fe para poder ir agigantándonos, porque la fe es algo que tiene que ponerse en acción, tiene que ir creciendo. Y cómo va creciendo cuando vamos tomando las promesas de la Biblia, aquello que cada día leemos en nuestros devocionales o escuchamos en las predicaciones, o si hay alguna célula o un grupo de oración, estar hambrientos de Dios y sentirnos gratificados de poder estar acá, en la iglesia, en la casa de Dios, sirviéndole. Sé que no es todo, porque venimos a la iglesia, al templo, a poder ser entrenados, ser fortalecidos, ser asignados en nuestras tareas, pero la tarea está fuera de las cuatro paredes, está hacia afuera. Allí está el gran desafío, cada día. Hoy venimos a alimentarnos de la palabra, a adorar a nuestro Dios y a cantar juntos. Y vio lo que somos los latinos. Terminó la pandemia. No sé si terminó, si tanto, no vamos a cuestionar eso. Pero nos dieron un poquito de libertad, nos soltaron la cuerda y el mundo se está abrazando. Principalmente nosotros los latinos nos extrañamos el abrazo. Y aun cuando todavía estamos en esa, si chocamos el puño, pero detrás del puño que viene el abrazo, a veces no sabemos si rompemos o no el protocolo, pero así somos los latinos, ¿eh? Y qué bueno que podamos distendernos en este tiempo y vivir un evangelio distendido, pero distendido a la manera de Dios,
porque Cristo nos ha hecho libres. Y poder vivir en esa libertad gloriosa que Cristo nos ha dado para poder glorificar su nombre y poder bendecir a otras personas. La Biblia nos dice, lo que de gracia recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Darlo. Y sabe, he aprendido algo en la vida, que lo más glorioso es aprender a dar. Porque cuando uno da, provoca espacios, provoca vacíos. Y esos vacíos son llenos por Dios. ¿Vio cuando venimos a la iglesia por primera vez y oran por nosotros y venimos llenos de bichos, de cosas que hemos estado engendrando en nuestra vida, y de pronto oramos y nos liberan y luego dice, nos llenan con el Espíritu Santo. Oramos para que Dios nos llene con su Santo Espíritu. Y así de la misma manera tenemos que generar espacios vacíos día a día. Ya hemos sido limpios, ya Dios nos ha libertado, ya Dios ha hecho una obra al comienzo de nuestra vida donde cada cual tendrá su propio testimonio. Pero siempre le digo a los hermanos, lo que pasó, pasó. El día a día tiene que ser un testimonio permanente en nosotros. Tenemos que estar desafiándonos cada día para que acontezcan cosas nuevas y esta palabra bendita de Dios pueda correr en nuestro interior como un torrente permanente que vaya limpiando y limpiándonos de aquellas cosas que todavía quedan de nuestra vieja naturaleza. Y poder así decir, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Esta noche quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 6 al 8. Así que si tiene por allí la Biblia o el teléfono, lo que esté usando, vamos a estar leyéndolo. Quise ponerle al título de este sermón, Dando frutos en tiempos difíciles. Porque vuelvo a reiterar, creo que estamos en tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos difíciles, verdad? Donde a veces tenemos ciertos temores, tenemos ciertas dudas, incertidumbres, pero justamente es el momento donde Dios comienza a obrar en nosotros, ayudándonos a poder dar fruto. Dice la palabra, por sus frutos nos van a conocer. ¿Por qué nos van a conocer? Por nuestros frutos. Entonces, lo que más hace la palabra en nosotros es poder limpiarnos. Dice la Biblia que somos limpios por la palabra. O sea, cuanto más de la palabra podamos comer e incorporar en nuestra vida, más vamos a ser limpios de todas aquellas cosas que a veces generan sobre nosotros tensión, temor, envidia, celos y bueno, todo aquello que tiene que ver con las obras de la carne. Y nos va a introducir en aquello glorioso que es entrar en una corriente de vivir una vida creyéndole a Dios. Compartíamos el jueves, creo que era con los muchachos. Una cosa es creer en Dios, que cree el vecino, que cree el que está allá afuera, y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios cada día es algo que tenemos que ir desarrollando en nuestra vida. Es algo que tiene que ir agigantándose en nosotros para poder llevarlo a la práctica. Y es en las pequeñas y en las grandes vivencias cotidianas es donde esa fe se va agigantando. Es en esas consultas íntimas que llevamos a la presencia de Dios con total normalidad. Es donde sentimos que Dios nos habla. Y ahí cuando leemos la Biblia, y ahí cuando oramos, y mucho más allá de tener un monólogo, tenemos un diálogo con Dios. Y el Espíritu Santo habla a nuestro corazón a través de la palabra. Y esa palabra la hacemos rema en nuestra vida, Dios comienza a hacer obras. Dios comienza a actuar en nuestra fe. Dios nos comienza a desafiar.
Y esto es algo que no es exclusividad de los pastores o aquellos que estamos en alguna jerarquía eclesial, sino que esto Dios lo ha derramado para todos, para cada uno de nosotros. Y eso es lo bueno de Dios. Y este es el tiempo que la iglesia de Jesucristo se tiene que potenciar en los dones y en el fruto del Espíritu. Tiene que ir agigantándose en nosotros mucho más que antes de hacer, tenemos que aprender a ser. A ser verdaderos hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que seamos carta leída por la gente pueda ver en nuestra vida cotidiana, que no nos vean como personas raras, como personajes místicos de la religión, sino que nos vean que somos personas comunes, pero llenos de la gracia. Esa gracia que se transmite, esa unción que imparte, muchas veces sin hacer ninguna cosa rara. Cuando a Jesús se le acercó aquella mujer del flujo de sangre, dice que se abrió camino en medio de la multitud hasta llegar al maestro. Dice, si tan solo pudiera tocar el manto de la vestidura de Jesús, voy a ser sana. Qué decisión, ¿no? Más cuando en su condición era una mujer despreciada por la sociedad, marginada. Pero tuvo esa osadía de abrirse camino en un mundo totalmente machista. Y cuando logró tocar el manto de Jesús, el Señor Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos enseguida dijeron, Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado? Todos estamos apretando. No, de mí, alguien me ha tocado porque de mí salió virtud. Y por allá la manito de la mujer, yo, Señor. Muy tímidamente, y esa mujer fue totalmente sana. Quiera Dios que hoy con osadía el Espíritu Santo te desafíe a no tan solo congregarte y llenarte de la presencia de Dios, sino a que cada día puedas buscar ese fruto que te ayude a poder crecer. Que cuando estés en tu trabajo, en el lugar que te encuentres, sin hacer ninguna cosa rara, allí puedas estar impartiendo de la santidad de Dios. Ahí pueda salir de tu vida la virtud del Espíritu Santo. No nos tenemos que caracterizar por ser locos, que hacemos cosas raras para que baje un ángel del cielo, el Espíritu de Dios, sino que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y está en nosotros y estamos en perfecta comunión con nuestro Dios, Dios se manifiesta. No tenemos que hacer cosas raras. Hemos tenido esa creencia de que tenemos que hacer muchas cosas. Pero cuando Dios se manifiesta, virtud de Dios suelta en nuestra vida. Y creo que mientras estábamos adorando a Dios y los chicos estaban ministrando en este altar, cosas estuvieron aconteciendo esta noche. Personas fueron liberadas. Y por qué no también sanadas mientras que estábamos cantando. Y estábamos adorándole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ahora mediante la palabra está siendo predicada. Deja que el Maestro esté recorriendo este lugar. Presta atención. Deja que Dios te toque. Que como esa mujer que fue y que tuvo osadía, puedas permitirle que esta noche salga virtud de Dios. Y si has venido con tristeza, con problemas, con amargura, quizás con una enfermedad, o quizás como oráramos recién, necesitas el consuelo de parte del Señor porque has perdido un ser querido, Dios pueda traer consolación. Amén. Vamos a leer la palabra. Yo la voy a estar leyendo en una versión en la NTV, pero usted sígala en su Biblia. La tiene, si no la quiere, la tiene aquí arriba. Así que, bien.
Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Qué dice ahí la Biblia? Dice en el versículo 6, no, perdón, se me achicó la vista o la Biblia. Dice, poneme de nuevo el versículo anterior, los dos versículos anteriores, así lo veo más grande allá y lo puedo leer mejor. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia. Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando que Dios ha derramado de su Santo Espíritu, dándonos el poder para poder combatir aquel pecado que mora en nosotros. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha traído libertad, nos ha traído salvación. Desde ese mismo momento que hemos determinado, decidido, en esa primera instancia, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, quizá no entendíamos muy bien lo que hacíamos. Cuando te presentaste ante el pastor, ante alguna persona y te dijo, mira, necesitas que te ayude, pero para que esa ayuda pueda llegar a tu vida, tenés que permitir que Cristo tome el control. La Biblia dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es mucho más que una oración de fe. Es mucho más que decir una simple oración. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo. El plan de Dios es que todo el mundo pueda acceder a la salvación. Y dice que por causa del pecado, la paga de nuestro pecado nos conducía a la muerte. Entonces, aquellas personas que no tienen a Cristo están viviendo una muerte espiritual. Pueden ser excelentes personas, pueden ser buenos, pero el pecado que mora en ellos los está condenando. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesús a venir a la tierra, a entregarnos este mensaje de redención, y a través de Jesucristo nos abrió un portal para que podamos entrar libremente al reino de los cielos. Jesús es el puente entre el hombre y Dios. Si Cristo no hubiera venido, habría un gran abismo entre Dios y el hombre. Y hoy muchos quieren llegar a Dios a través de la espiritualidad o a través de las obras. Pero espiritualidad no es Dios. Podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo, tan solo Jesucristo, la cruz de Cristo es el puente extendido entre el hombre y Dios. Y más allá de poder decidir hacer una oración de fe, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron. Cuando va alguna persona por primera vez a consejería o con algún problema buscando ayuda pastoral,
yo les escucho y luego digo, mira, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, simplemente soy pastor. Si tuvieras un problema psicológico, podría derivarte a un profesional. Aunque creo que Dios puede liberar. Pero para que pueda ayudarte, tu problema es un problema espiritual. Y para que pueda ayudarte, necesitas abrir tu corazón a Jesucristo y creer que Dios puede cambiar tu vida. Y tenés que recibirlo como tu Señor y Salvador. Y cuando podés tomar esta decisión de fe, cuando podés creer que algo puede acontecer en tu vida, a Cristo se lo siente. Probalo, a Cristo se lo siente. Y luego recién después de poder explicarle cómo es el plan de salvación, que no sea una mera oración que vaya a hacer, luego le invito a poder hacer esa oración. Y qué lindo cuando podemos creer, cuando podemos recibirle a Jesús como Señor y Salvador. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de los que hoy están acá se consideran hijos de Dios? Amén. Y nunca lo dudes. Aunque se levanten voces contra tu voz, contra tu vida, nunca dudes que seguís siendo un hijo de Dios. Podés tener traspiés en la vida, podés caerte, podés tropezarte muchas veces, pero nunca te olvides que Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él te compró con precio de sangre. Y sos una hija y un hijo de Dios, escogido, limpiado, redimido por la sangre del Cordero de Dios. No permitas nunca que el diablo diga a tu oído que por causa de alguna situación que estás pasando o de alguna caída que has tenido, ya Dios te desestimó. Nunca permitas que el diablo te diga que sos un entenado, no hijo. Sos un hijo amado. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Dios posó sus ojos sobre vos. Él te ha escogido para que puedas dar mucho fruto. Dios te ha escogido con un propósito en la vida. No permitas que nunca ese propósito de Dios sea abortado por palabra humana o por la misma palabra del mismo diablo. Es por eso que es tan importante poder tener la palabra de Dios cada día como guía. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. La Biblia es nuestro GPS en la vida espiritual. Y a veces queremos andar sin el GPS. Creemos que conocemos el camino, que podemos no depender de Dios y empezamos a vivir, ¿sabe cómo? ¿Se acuerda del yo-yo? Bueno, hay muchos chicos jóvenes acá que no saben de lo que es. Ese cosito redondito, ¿cuántos conocían el yo-yo acá? Eso determina tu edad. ¿Cómo los enganché, eh? ¿Se acuerda del yo-yo cuando éramos chicos y jugábamos? No había computadora, no había teléfono ni nada. Jugábamos al yo-yo. ¿Quién no ha jugado al yo-yo?
Y los que mejor la manejaban hacían el perrito, hacían el puñal, o volvían, hacían firuletes. Yo nunca pude hacer, hacía así, se me enredaba el hilo. Subía y bajaba, lo que más podía hacer. Trrr. Y éramos tan pobres, le decía el otro día, éramos tan pobres que mi mamá era costurera. Entonces en mi casa tenía una caja así llena de botones. Yo creo que ahora los botones son más chiquitos y eso, pero en aquella época existían esos botones así grandotes que parecían platos, y eran medios cóncavos. Entonces uníamos dos botones, muy pobres, sí, pobre. Los cosíamos en el medio y después teníamos que buscar un hilo finito, eso sí. Y con eso jugábamos al yo-yo. Subíamos y bajamos. Bueno, así hay muchos cristianos que hoy viven esa vida así. Una vida de subida y bajada. Que no pueden establecer una cierta línea de poder mantenerse en la gracia de Dios. Más abajo vamos a estar viendo que lo que Dios quiere en nosotros, que podamos crecer también en el conocimiento y en la sabiduría. Aún Santiago dice, el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Él va a darle abundantemente y sin reproche. Y es un tiempo donde la iglesia de Jesucristo necesita clamar a Dios para pedirle sabiduría, porque son tiempos difíciles, donde muchas ideologías que aún han surgido desde el mismo seno del infierno se han introducido en la sociedad. Y las iglesias no estamos exentas de que esas ideologías se introduzcan aún en el seno de la iglesia. No es algo nuevo, la Biblia lo dice. En los últimos tiempos, aún dice que seremos engañados. ¿Y de qué manera? Sutilmente. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Y estamos viviendo ese tiempo donde hay mucha confusión. Hoy, donde la tecnología ha avanzado y dependemos de nuestros teléfonos. ¿Vio el otro día que se cortó por un rato el WhatsApp? Había gente que parece que tenía abstinencia. Le faltaba el teléfono, algo le faltaba. Necesitamos la tecnología. Pero por el otro lado tenemos tantas ventanas abiertas dentro del mundo digital que tenemos acceso a poder informarnos mucho más a veces de lo que podemos analizar, profundizar a través de la palabra de Dios. Y podemos caer en el error de poder crear nuestro propio evangelio. No el evangelio, sino nuestro propio evangelio, conforme a lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y ahí es donde viene la confusión de muchos cristianos hoy en día que viven su propio evangelio, confundidos y no tienen resultados y no tienen vida propia. Por eso es tan importante estar bajo una cobertura, de poder tener líderes sanos que nos puedan adoctrinar, que nos puedan enseñar, que tengan esa visión, esa revelación de Dios para poder aconsejarnos. Estar bajo la cobertura pastoral es tan importante para poder mantener ese equilibrio emocional y espiritual. Podés tener altos y bajos. Siempre digo a mis hermanos, ¿ustedes creen que los 365 días del año yo estoy
Me levanto todos los días sonriendo, diciendo, gracias Señor, estoy en la nube de tu gloria. No, si usted cree que es así, no es así. A veces la nube me tiene aplastado. A veces la nube es tan densa que me cuesta bajar un pie de mi cama y poder ponerme a adorar o poder tener mi devocional. Yo le voy a decir la verdad de cómo son las cosas. No siempre tengo ganas de poder predicar. Usted dice, pastor, ¿cómo usted no tiene ganas de predicar? No. Hay días que no. ¿Usted sabe que no? ¿Qué pastor trajiste? Hay días que estoy en mi escritorio, ahí en mi oficina y me tiro hacia atrás. Estoy destruido, cansado, agobiado por muchas situaciones que me han pasado a lo largo de la semana y que a veces las he llevado a los pies de Cristo y no las he podido superar. Y ahí, tendido en mi sillón, comienzo a clamar, a balbucear algunas palabras delante de Dios. Señor, en unos minutos este salón se va a llenar de gente. Hay hermanos que van a dejar la comodidad de su hogar. Van a dejar el confort de poder ver su partido de fútbol o de haber salido por ahí. Van a venir a tu casa porque necesitan recibir una palabra de tu parte. Y mi gran sentido de responsabilidad y de temor delante de Dios me hace clamar a Dios porque soy responsable de poder soltar una palabra cuando me paro en un altar. Y cuanto más destruido muchas veces me siento, puedo sentir la voz del Espíritu Santo diciendo a mi corazón, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si estás devastado, el poder de Dios se glorifica en tu debilidad. Cuando nos creemos fuertes, tenemos un problema. Cuando creemos que estamos en victoria, cuando nuestra economía está desbordando, cuando todo funciona bien, estamos en lo alto y dependemos más de nosotros mismos que de Dios. Entonces le decimos a Dios, bueno, no te necesito tanto en este tiempo, estamos bien. La cabeza funciona bien, estoy animado, estoy con plata, estoy con esto. Entonces, como que no dependemos de Dios, no oramos tanto, no nos congregamos porque total, bueno, el día está lindo, hoy está fantástico, podemos y no vamos a la iglesia. Bueno, pero es tan importante, sí que es importante. Claro que es importante. Dígame si no le bendice poder haber encontrado hoy con sus hermanos en la iglesia. De poderlos saludar después de tanto tiempo. De poder orar. Ayer nos juntábamos con los pastores, recibíamos la información que unos mellicitos de nuestra congregación, y por la cual pedimos que estén orando, Simón Usaín, no me sale el segundo nombre. Simón y Usaín, son dos chiquitos de 5 años que nacieron con problemitas, tienen una enfermedad en sus músculos que no tienen fortaleza en su cuerpito y desde niñitos tuvieron que estar alimentándose por un cañito. Bueno, ayer entraron los dos en terapia. Uno de ellos está en terapia y el otro está también internado a su lado. Y nos causó mucha angustia, ¿no? Así que cuando nos enteramos nos pusimos a orar a la noche con sus pastores y yo me pude acostar con tanta paz en el corazón de saber que Dios está obrando.
de saber que Dios escucha nuestro clamor. Y aun cuando a veces no sabemos cómo orar y cuál sea la voluntad de Dios, pero me aferro a las promesas del Señor, la Biblia me dice que ore por los enfermos y que la oración de fe sanará a los enfermos. Entonces, Señor, después de ahí, haz tu voluntad. Pero mi deber, mi responsabilidad es orar e interceder delante de Dios. Entonces dice la palabra, de manera que alabamos a Dios para la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Pertenecemos a su Hijo amado. Qué glorioso. ¿Usted se ha puesto a pensar esto? Que no necesitamos una imagen, no necesitamos más que creer que Jesús vino al mundo a traernos redención, a librarnos del poder del pecado. Eso es gracia. La gracia es que luego que Dios nos escogió y determinó sobre nuestra vida, nos proveyó la salvación a través de su Hijo, y cuando su Hijo partió al reino de los cielos, nos dejó al Espíritu Santo para que esté en nosotros, y Él se potencia en nuestra vida y nos ayude en nuestra debilidad. Nos ayude en esa lucha permanente del pecado que acecha nuestra vida, que cada día tenemos que luchar para poder superarlo. Pero cuando le damos el espacio a Dios, Dios se glorifica a través de Jesucristo. La gracia es el poder para no tener que vivir en el pecado. Tengo aquí en mis notas. No es una excusa para, o solo una actitud de que Dios va a ignorar el pecado. Quiero que sepa que el pecado siempre trae consecuencias. Pero tenemos una salida. Dios nos da libertad, Dios nos da de su Espíritu Santo, Dios nos da poder en medio. Señor, no puedo, estoy luchando desesperadamente, quiero salir de esto. Pídale la asistencia de Dios. Como cuando yo estoy destruido ahí en mi sillón y no sé ni cómo predicar. Como que Dios tiene que armar el rompecabezas de mi vida para poder ponerme en pie. Y ahí en mi debilidad donde se presentan los mejores mensajes. Pero no porque yo sea bueno, porque estaba destruido hace un rato, sino porque la gracia de Dios abunda. Porque el poder del Espíritu de Dios me da la fortaleza y te da la fortaleza para vencer toda aquella cosa que se opone contra el Espíritu. Esas dos fuerzas que luchan dentro de nuestro ser y que nos ayudan a poder crecer cada día más. Hermanos, necesitamos aprender a disfrutar de la vida diaria. Dios nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Dios nos ha hecho libres. Entonces debemos aprender a disfrutar cada día de este evangelio tan grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Para dar frutos lo que necesitamos es poder para poder cortar las ramas secas y torcidas que hay en nuestra vida. Jesús puso el ejemplo cuando habla allí en Juan acerca de que Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nosotros somos los pámpanos, somos esas ramas que se extienden y que luego dan fruto.
Apartados de mí, dice la Biblia, nada podemos hacer. Porque a través de Jesucristo es que tenemos vida. Una rama no puede estar sola. Pero a veces Dios tiene que podarnos. Y para que podamos crecer y dar fruto, tenemos que ser podados. En mi casa, papá, teníamos un patio y él trajo dos vides a casa y las plantó. Eran dos plantitas chiquitas. Y allí las plantó al lado de un galpón que teníamos donde estaba el taller. Y comenzaron a crecer. Y disfrutábamos de esa, porque después había puesto como unos caños así de 2 pulgadas. En ese tiempo se ve que eran baratos. Y ahí enredaba la parra, ¿no? La vid. Y con mi hermano nos colgábamos de esos caños y nos gustaba, como monos, estábamos ahí cortando y comiendo las uvas. Así también terminábamos después. Pero llegaba un momento donde mi papá agarraba la tijera de podar y esas ramas que se habían extendido y que habían dado fruto, las cortaba. Pero nos daba pena ver cómo quedaba la pobre parra. Decíamos, cada año, este año no pasa. Porque le quedaban nada más que algunas ramitas principales. Pero él sabía lo que tenía que cortar. Y a la próxima primavera veíamos reverdecer esa parra. Y comenzaban a salir ramitas de nuevo por todos lados y otra vez estábamos colgados como 2 monitos ahí comiendo de esa vida. Y la Biblia nos enseña que para que podamos dar frutos, Dios tiene que podarnos. Dijimos recién, no podemos ser los cristianos del yo-yo que estamos permanentemente subiendo y bajando. Tenemos que estabilizarnos en algún momento de la vida y aprender a creerle a Dios. En medio de las dificultades, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio de las victorias, en medio de la prosperidad y la abundancia, tenemos que darle el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida. Tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Y para que podamos dar frutos y para que la gente nos comience a reconocer como verdaderos cristianos sin tener que hacer mucho bochinche, tenemos que permitir al Espíritu Santo que corte esas ramas secas que nos están quitando fuerza y fortaleza espiritual. ¿Cuántas veces luchamos con situaciones en nuestra vida, con pecados, con cosas que todavía las hemos tomado como cosas comunes? Bueno, esto no es tan grave. Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, mirá, que tenemos que cortar algunas ramitas en nuestra vida, pero transitamos nuestra vida cristiana no queriendo abandonar nada. Y eso es el grave problema hoy de muchos cristianos que no dan fruto porque no permiten que Dios pode esas ramas secas o esas ramas que están quitando fuerza para que luego pueda haber frutos dignos de personas que se encontraron con el verdadero Cristo y que ha transformado su ser, su vida interior y que los ha potenciado, energizado para poder luchar contra el pecado y hacernos mejores personas, que cuando miramos hacia nuestro pasado, el único momento de mirar hacia atrás es para darnos cuenta que hemos avanzado. Hemos recorrido un trecho en la vida, pero hemos avanzado tomados de la mano de Jesús. Nunca te sueltes de su mano.
Permitirle al Espíritu Santo que Dios esté trabajando permanentemente en tu vida. ¿Cómo dice o reza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan cómo es el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo dice? ¿Cómo? Ya parecemos la iglesia católica. Amén. Pero ¿cómo dice? Hágase tu voluntad. Y cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, o deseamos y le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad, ¿en verdad queremos que se haga la voluntad de Dios? Séame sincero, por favor. En cierta manera queremos, pero en cierta manera queremos seguir con nuestros caprichos o con nuestras decisiones, o queremos seguir la vida como a nosotros nos place. Ahora, si en verdad queremos que se haga la voluntad de Dios porque Dios tiene un plan diseñado para nosotros y el plan de Dios es perfecto. Lo que Dios tiene para con tu vida es bueno. Como cuando éramos jovencitos y estábamos queriéndonos poner de novios, íbamos al pastor y decían, pastor, no era como ahora, que ahora tenemos consejería, tenemos mentores. No. Antes era orá, te decía. Que el Señor te apareje tu compañera o tu compañero. Pero pastor, vio que no hay muchas chicas en la iglesia. Y las que hay, justamente no son las que me gustan, Señor, ¿viste? ¿Qué sé yo? No vaya a ser que tu gusto sea distinto al mío. ¿No? Siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. Y Dios que conoce lo profundo de nuestro corazón. Dice que Dios conoce nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Y aun cuando tenemos que aprender a pedirle a Dios cada día, pedir y compartir nuestras necesidades, como también así ser agradecidos a Dios, Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Podría contarle esta noche tantos testimonios donde Dios escuchó tan solo las intenciones de mi corazón, donde quizás ni me atreví a pedirle cosas a Dios, pero Dios que conoce todo, Dios me sorprendió. Déjate sorprender por Dios, porque Dios es fiel. Y aunque nosotros somos infieles, imperfectos, y estamos en ese proceso de construcción de nuestra vida, dice, aunque somos infieles, Dios permanece fiel. Y la obra que Dios ha comenzado un día y que ha determinado hacer sobre vos, sobre tu vida, Dios la va a concluir. Si le permitís que Dios lo haga. Sos una obra de arte en las manos de un gran artesano como es Jesús. Deja que Dios te dé la forma. En Él está el proyecto, el diseño de lo que Dios tiene para con tu vida. Y los planes de Dios son perfectos. Queridos, necesitamos una iglesia llena de la gracia y del poder de Dios, no una iglesia que esté continuamente dudando en si estoy bien o estoy mal. No dudes, lo primero que tenés que tener claro, sos un hijo de Dios. Sos una hija de Dios.
Aunque te equivoques 1000 veces, Dios extenderá su mano para socorrerte, para levantarte. Porque si nosotros somos malos, siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará aquellas cosas que necesitamos. Nunca dudes de la presencia de Dios. Aun cuando se provoquen vacíos en tu historia, en tu vida, deja que Dios los llene. Dios está actuando. Dios está actuando. Dios te está probando. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. ¿Escuchaste lo que dice la Biblia? Dios quiere que seamos cabales, que podamos razonar, que podamos actuar con sentido común, pero también que podamos actuar en fe, sabiendo que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a dejar tirado. ¿Qué mejor que la parábola del hijo pródigo? ¿Qué mejor que ese ejemplo tan práctico del amor del Padre, que aquel hijo, después de haber dejado todo, dice, y volviendo en sí, como que volvió el sentido a su mente en medio de la crisis, de la necesidad, y volviendo en sí, dice la palabra, me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero al menos hazme uno de tus jornaleros. Y se levantó, se puso en acción. Y cuando llegó al padre, su padre, mucho más allá de reprocharle, de echarles culpa, de decirle: fuiste un hijo malo, te fuiste, me pediste la herencia anticipada, lo malgastaste todo, mirá, estás todo sucio, harapiento. Estaban los brazos del padre extendidos. Lo único que quería ese padre era abrazarlo, amarlo. Lo recuperé. De esa manera Dios siempre va a estar esperándote. Y aun cuando vengas con los harapos de tu vida, cuando te sientas la persona más vil, más sucia, más pecadora, los brazos de papá van a estar extendidos para abrazarte, no para condicionarte, no para decirte cuán malo sos, sino para abrazarte y amarte. Sacarte las vestiduras sucias, harapientas, que dejó el pecado, las marcas, y ponerte vestiduras limpias, nuevas. Y aún dice, puso anillo nuevo. ¿Qué significa? Dios va a devolverte los dones o va a activar nuevamente los dones, los talentos que había en tu vida para que vuelvas a servir al Señor. Yo clamo al Señor en este tiempo para que haya un tiempo de restauración, porque sabe que la iglesia más grande no es la que está acá adentro, no es la que está en los templos, sino es la que está afuera. Miles y miles de personas que un día adoraron a Dios, sirvieron a Dios en estos altares, que estuvieron sentados en las sillas de nuestras congregaciones y hoy están afuera. Ruego a Dios para que Dios restaure a su iglesia y que Dios atraiga hacia su iglesia con cuerdas de amor a esas personas y que active los dones, los talentos que necesitamos en este tiempo para poder surgir potencialmente como una iglesia dotada con los dones, los ministerios que están en las Sagradas Escrituras y que Dios quiere usar en este tiempo.
Ministerios poderosos en la música, que cuando venga el organista y toque las primeras notas, la gloria de Dios comience a caer. Que cuando comiencen a adorar a Dios, la presencia de Dios descienda y los enfermos comiencen a ser sanos. Con actitudes correctas. No con el deseo de la figura, de figurar, sino con el deseo de servir al Dios más poderoso que tenemos, que nos ha dado a Jesús. Para traernos libertad y ha derramado el Espíritu Santo para usarnos con poder. Dios quiere usar tus manos, tus dones, tus talentos, la gracia, tus dones naturales. Para que la iglesia pueda estar capacitada para toda buena obra. Una iglesia prudente, una iglesia llena de la sabiduría de Dios, una iglesia que deje de jugar al yo-yo espiritual y sepa que Dios es su fortaleza. Y comencemos a ver jóvenes maduros, niños creciendo en la gracia de Dios, matrimonios siendo reconciliados, trabajando al servicio de Dios, invitando, compartiendo la palabra dentro y fuera de los límites del templo. Haciendo milagros, prodigios, sanidades. Hermanos, necesitamos volver a ver en nuestras iglesias milagros de parte de Dios. Muchas veces le he preguntado a Dios, Señor, ¿de qué sirven muchas veces los milagros si después la gente se va? Y es verdad que Jesús hizo a muchas sanidades, muchos prodigios mientras que Él estuvo en la tierra. Y no todo lo que hizo el Señor está escrito. Y cuando el Señor fue entregado, tan solo había un grupito de mujeres y uno de sus discípulos. Pero gracias a lo que fue sembrado, gracias a lo que Cristo hizo, hoy usted y yo podemos conocerle. Y Él ha derramado el Espíritu Santo para poder ayudarnos para que se cumpla su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a la gente. Y sigo creyendo en este mundo lleno de humanismo, de falacias, de mentiras, que Cristo tiene poder. Su poder no ha cambiado. Y las señales y los prodigios son tan solo para aumentar nuestra fe. Son lo que Dios usa para aumentar el fin. El fin es Jesucristo. Dios te sanó, ya está. Fuiste sano, alabá, bendecir a Dios y seguir sirviendo. Es el medio. El otro día prediqué acerca de esto, ¿no? No fue el milagro de la multiplicación de los peces cuando tiraron la red los discípulos del Señor. No fue ese el milagro, sino fue el comienzo, lo que Jesús usó para poder escoger a sus discípulos. Y este tiempo Dios tiene que comenzar a hacer milagros poderosos. Pero el milagro poderoso tiene que empezar a gestarse en nuestra casa, en nuestras oraciones privadas, en nuestros desafíos diarios, cuando nos levantamos. Señor, en nuestro devocional. Quiero tener victoria este día. Salga como salga el día, pero en tu nombre, Señor. Desafiarnos. Cada mañana se renuevan las misericordias de Dios, los desafíos de Dios. El Evangelio es un desafío permanente. No te quedes apostronado tan solo en la banca de tu iglesia, sino ponerle acción, ponerle determinación,
Ponele visión, ponele misión a tu vida y deja que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros no somos sanadores, nosotros no podemos cambiar a nadie, no podemos salvar a nadie. El que hace esa obra completa es Jesucristo. La tarea nuestra es cumplir lo que Cristo nos dice que hagamos. Si la Biblia me dice oren por los enfermos, yo voy a orar por los enfermos, aunque los enfermos se mueran. No es mi problema, es un problema de Dios. Tenemos que aprender a ejercer obediencia. Y en la obediencia veremos los frutos. Por eso en este tiempo difícil, tenemos que aprender a dar frutos. No titubees en tu fe. Jóvenes, muchachos, chicas, abracen la cruz de Cristo. No hay cosa más gloriosa que servir al Señor. Y más en medio de este mundo tan conflictivo, donde el diablo está destruyendo nuestra juventud. No te avergüences de Jesucristo. Necesitamos que se levante una juventud poderosa, llena de la gracia y de la virtud de Dios. Necesitamos de una juventud que se levante en la autoridad de Jesucristo. Que la única ideología pueda ser abrazar el Evangelio y que nada te detenga, que nada te calle, que nada te dé vergüenza, sino que cuando te abraces a Jesús, tu vida será bendecida. Por eso dice la palabra que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas. Quiero decirte algo más. Hoy es un tiempo donde en medio de la crisis estamos tratando de salir y de emerger en nuestras economías, pero quiero decirte que en medio de la crisis Dios te va a prosperar, pero no por el esfuerzo de tu trabajo. Les dije a mis hermanos este principio de año, muchachos, chicas, no le pidan a Dios más trabajo, pídanle mejores trabajos. Porque no es por mucho trabajo que vamos a ganar más, porque nuestra bendición viene del cielo, no de nuestro esfuerzo. Por eso pedile a Dios que Él sea aquel que te ayude a administrar tu tiempo, tus talentos, tus dones. Poné en tu comercio, en tu industria, en tu trabajo, ponelo a Jesús. Decirle, Señor, quiero ser prosperado, pero no a costa de estar 24 horas, 24/7, trabajando y trabajando. Quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar con mi esposa, con mis hijos, quiero disfrutar con mis amigos, quiero disfrutar con mis hermanos, quiero disfrutar de servirte, de tener tiempo para ir a la iglesia, a la oración, para poder ejercer algún ministerio o algo en la iglesia, servir, Señor, quiero. Dios es fiel. Dios es fiel. Y te lo dice alguien que ha sido favorecido por Dios a lo largo de la vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. ¿Crees que Dios es fiel? Y termino con unas palabras del libro de Job. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Iglesia, aunque tu principio fue pequeño, cuando comenzaron tus pastores trabajando
casi familiarmente en el living de la casa de ellos, este es tan solo la transición de lo que Dios todavía tiene para con ustedes como iglesia. Marcela y Néstor, esta palabra para ustedes. Aunque tu principio haya sido pequeño. Recuerdo cómo comenzó esta iglesia, en el living de tu casa, con tu familia. Mira cuántos hermanos hoy tenés, pero esto es tan solo una transición de lo que Dios quiere para ustedes. Dice, tu postrer estado será muy grande. Se vienen tiempos buenos. Y más allá de que nos profeticen que todo está patas para abajo, nuestro Dios es grande. Así que te invito a que te pongas de pie. Yo quiero orar. Si me permitís, Néstor, quiero orar. No sé cómo andamos con el tiempo, medio pasado de tiempo andamos. Quiero orar. Hoy comenzamos un tiempo tan lindo en la adoración, donde los chicos nos ministraron con tanta unción de Dios. Y cada palabra de esos coros tan justos, proclamando a ese Cristo que tiene poder para romper cadenas, para romper maldiciones, para romper las fortalezas que el diablo ha levantado sobre tu mente y que no te han dejado transitar en la vida en libertad. Argumentos, mentiras del mismo diablo, que vaya a saber en qué palabra las fundamentó, pero en un momento de debilidad las creíste, porque quizás alguien te maldijo o alguien te dio una palabra, o porque aún tus propios padres cuando eras chico te maldijeron a través de repeticiones de palabras, que eras la oveja negra, que eras poco, que eras el chico del medio, el gordito del salón, el petizo, el alto, qué sé yo, cuántas cosas a veces nos han dañado en la vida, o el diablo mismo ha levantado fortalezas y murallas que hemos creído. Pero esta noche que el Espíritu Santo esté derribando todo argumento. Y así como se derribaron las murallas de Jericó tan solos con dar un grito en obediencia, esta noche puedan derribarse todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque acá está el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que donde está el Espíritu Santo de Dios, no hay lugar para el diablo. Así que esta noche en el nombre de Jesús desterramos toda obra diabólica. Proclamamos que toda cadena que el diablo te mantiene atado, todo ancla en tu vida que te mantiene detenido en algún muelle de la vida, se rompe en el nombre de Jesús. Que toda maldición que han proferido contra tu vida, madre, padre, hermanos, amigos, en tu trabajo, si el Espíritu de Dios mora en vos, no hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad. Porque el que vive en tu vida le venció en la cruz del Calvario. Y él ya no tiene lugar, no tiene parte, no tiene autoridad. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios te puso un sello. Y el Señor te dice, mío eres tú, aún imperfecto, sigue siendo mi hijo. Yo estoy a tu defensa para abrazarte, para acompañarte, para libertarte, para sanarte. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Yo soy el que estoy a tu lado en ese momento cuando estás llorando,
en tu habitación. Cuando no sabes cómo seguir en la vida, cómo no sabes resolver ese problema, yo estoy, hijo mío, no te dejo. Aleluya. Ahí donde estás, si hay alguna necesidad donde estás allí, levanta tu mano al Señor. Yo quiero pedirle al Señor que esta noche se rompan cadenas, que Dios traiga sanidad, que se provoquen milagros. Que puedas crecer en la gracia, en la plenitud del Espíritu de Dios. Y como dice ahí la palabra, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros juntos con toda la sabiduría y el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche alzamos, Padre, nuestros brazos delante de tu presencia en señal de adoración, de rendirnos, de reconocerte una vez más como Señor de nuestra vida. Y decirte gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario y habernos comprado con tu sangre. Gracias porque nos has traído a novedad de vida, para transitar en este camino que nos toca vivir en esta tierra, Padre. Pero tú nos has traído con un propósito. Que ningún demonio, ningún diablo pueda desviarnos de ese propósito eterno que tú tienes para con nosotros. Padre, quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad, aún en contra de mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Comience a adorar a Dios ahí donde está. Comience a adorar a Dios. Permita que el Espíritu Santo comience a ministrarles. Yo invito a los chicos de la alabanza que yo creo que Dios va a hacer algo glorioso esta noche. Como dijo su pastor, hoy es una fiesta. Deja que Dios complete ese gozo de la salvación que viene de parte de Él. Comenzá a adorar a Dios. Decirle gracias, Señor, gracias por este día. Gracias por poder estar en este lugar. Gracias por el hermano, Señor, que está a mi lado. Gracias por estar junto a mi esposa, a mi esposo, con mis hijos. Espíritu Santo, tú eres nuestro Dios. Juan 1:12. A todos los que lo recibieron, los que han creído en su nombre, le dio potestad, poder, autoridad para ser hijos de Dios. No nacido de carne ni de sangre, sino de su espíritu. Así que yo tengo una palabra. Doy gracias al Señor por el pastor. Doy gracias al Señor por su Espíritu Santo. Cuando íbamos a hacer la placa, Matías, siempre tenemos que dar alguna idea. Yo le iba a mandar, poner una bomba, así como eso, boom. Y no tenía nada que ver con nada. Esa como la que aparecía en las peleas de Batman, ¿no? La bomba ahí que boom. Algo explotó adentro nuestro. Muchos, su palabra explotó y trae una transformación. Pero hay otros que necesitan una palabra porque en su caminar han hecho muchos errores, situaciones que han sentido que está mal, que están mal, y no se sienten hijos porque todavía no lo recibieron. Y la palabra es la palabra de Jesucristo para los que están en la grabación y los que están acá. Arrepentidos. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pastor, hoy di un mensaje de buena nueva. Esto es para todos, no para unos pocos, es para todos. Así que si vos estás en este lugar o estás en las redes y este no es tu Padre, todavía no lo recibiste, hoy es el día de salvación, hoy es el día de fiesta. Hoy es un día donde tu vida va a cambiar, arrepintiéndote conforme el Espíritu Santo está moviéndose ahí adentro de tu corazón y recibiéndolo, aceptándolo en tu corazón como tu Señor. Ya no manejas vos, como decía el pastor, ahora maneja Él. Así que yo te invito a cerrar tus ojos si estás en este lugar y si estás en una situación que no sabes ni para dónde disparar, o estás en las redes y has hecho las cosas muy mal, no mal, muy mal. Arrepentidos, vuélvanse. Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Te necesito. Ahí el que necesite esta nueva oportunidad, yo te invito a levantar tu mano. Si estás en este lugar, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Si estás en las redes, es tiempo de salvación, es tiempo de milagros. Y hace una oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, te pido perdón, me vuelvo de mis caminos. Ayúdame. Dame una nueva oportunidad, dame una nueva oportunidad, dame una nueva oportunidad. Es tiempo de oportunidad, hay vida. Por eso pasaste todo este tiempo de muerte, porque hay vida, hay vida, hay vida. Si estás acá es porque el enemigo no pudo destruirte. Te trajo hasta hoy, te trajo a la palabra que vino hoy y te trajo a la oportunidad. No la dejes pasar. Dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad. Te necesito, me arrepiento, límpiame, perdóname, sáname. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. No entiendo mucho, pero me animo a creer. Dame de tu Espíritu Santo para poder caminar cada día. Dame de ese poder porque soy débil. Necesito de tu poder, necesito del poder de tu vida, de tu sangre. En tu nombre, Señor, tú ves cada uno que hoy ha hecho esta decisión, cada uno que ha creído. Señor, sea tocado por tu Espíritu Santo, como venía la palabra, Señor, que puedan sentir. Yo te lo ruego, que puedan sentir la libertad, la sanidad, la oportunidad, la fe que viene de lo alto, que es tu Hijo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te doy gracias porque lo estás haciendo en este lugar, en las redes y en cada lugar que se animen a creer. Por eso este país va a ser totalmente redimido. Porque conforme nos volvamos cada uno de nuestros caminos, el país se va a volver de sus caminos a Él. Amén. Yo te bendigo. Si hoy hiciste la decisión, animate a creer. Si lo hizo con el pastor, lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera, te lo puedo asegurar. No somos un material especial, somos iguales. Él vino a traer salvación y vida eterna a tu vida. Amén. Ya no soy un esclavo del temor. Ahora cántalo con gozo. Yo soy